Reciban un cordial saludo, mi nombre es Román Pairumani. A partir del día de hoy vamos a iniciar con este curso que es diseño de páginas web con WordPress. En nuestra primera clase vamos a ver lo que es hosting y dominio, algo básico para poder desarrollar páginas web y páginas web, ¿no? Entonces iniciamos. ¿Qué es un hosting? ¿No? Seguramente muchos nos preguntamos, ¿qué es un hosting? ¿No? También se conoce como el servidor. Es el lugar físico donde se aloja la página web para ser accesible. Es decir, es el lugar donde se van a almacenar los archivos, los documentos, las fotos, los videos, todo lo que aparece en una página web se almacena en ese hosting, ¿sí? Entonces, por eso es un espacio físico de la página web. Es como una casa, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una casa y por dentro tenemos muebles, tenemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Para tener una página web necesitamos necesariamente, sin eso no funciona, ¿sí? Un hosting, ¿sí? Un hosting. Ahora, cuando hablamos de hosting, estos pueden ser gratuitos o de pago, ¿sí? Más adelante vamos a ver, digamos, cuáles son las desventajas y ventajas, por ejemplo, de un hosting gratuito, ¿no? O de un hosting de pago. ¿Sí? Entonces, primeramente ya sabemos, ¿no? ¿Qué es un hosting? Segundo, dominio. El dominio es como la dirección de nuestra casa, ¿no? Cuando a alguien le decimos, ¿no? Mi casa queda en la calle tantos, número tantos, ¿sí? Entonces estamos dando la dirección. Lo mismo en una página web necesita esa dirección, ¿no? Saben ustedes en el buscador, cualquiera que sea, por ejemplo en el Google, buscamos un nombre, ¿no? Si no tenemos ese dominio, es difícil que nos puedan encontrar. Podemos tener la casa, es decir, el hosting, pero si no tenemos el dominio, es imposible que nos puedan encontrar. Ahora, de la misma forma, existen dominios de pago y dominios gratuitos, ¿no? Dominios de pago son aquellos que lo personalizamos, colocamos nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, puede ser www.romanpairumani.com, ¿sí? Entonces ese es mi dominio. En cambio, cuando son gratuitos, generalmente son subdominios, ¿no? Subdominios, es decir, nos está alquilando un poquito de su espacio, de su dominio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a utilizar el mismo ejemplo, ¿no? Puede ser www.romanpairumani.blogspot.com, ¿sí? Entonces, el dominio se alarga, no se puede personalizar, ¿sí? Sí, si bien se puede personalizar, pero siempre al final vamos a tener el dominio principal, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Entonces, el hosting es el espacio físico donde almacenamos todos los recursos de nuestra página web y el dominio es la dirección con el que los usuarios nos van a encontrar en el navegador. ¿Ya? Ahora bien, hosting, hospedaje o alojamiento perdón. Tiene que ver con siguientes elementos, ¿no? Primero, con una gran ancho de banda para que pueda soportar, digamos, las páginas web tiene que tener un gran ancho de banda. Segundo, tiene que ofrecer lo que es tema de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los bancos, hay muchos temas delicados, ¿no? Por lo tanto, las que prestan este servicio tienen que ofrecer seguridad, ¿no? También tiene que ofrecer la accesibilidad, ¿no? No vaya a ser que entremos a nuestra página web o alguien esté buscando nuestra página web y la página esté colgado o que no puedan encontrar, ¿no? O que esté en mantenimiento, ¿no? Entonces, todo eso tiene que prever las empresas que proveen este servicio. Por lo tanto, no se puede o no es, aunque existen algunos programas para que nuestro PC sea, digamos, nuestro propio servidor, ¿no? Pero no es recomendable y no funciona, ¿sí? Entonces, importante, ¿no? Siempre trabajar con alguien que provee este servicio. ¿Y qué ofrece un hosting? ¿Sí? Primero ya hemos dicho un espacio web, ¿no? En el cual almacenamos
HTML, JPG, MPG, ¿no? Todos los archivos, todo lo que va a aparecer en nuestra página web, lo almacenamos en nuestro espacio web, ¿sí? Ahora, para el resto de las páginas es suficiente de 100 a 200 megabytes, ¿no? Más o menos ese espacio necesitamos como mínimamente para que nuestra web pueda funcionar, ¿sí? Base de datos, ¿no? No es muy frecuente el uso de esto. Más que nada es para el tema de los programadores, ellos son los que manejan esta parte. Pero todas las páginas web que son de pago te ofrecen este servicio, ¿no? Y ya viene incluido, ¿sí? Ya viene incluido. Y esto tiene que ver para el tema de lo que es registro de usuarios, los foros, las tiendas, etcétera, ¿no? Para eso se utiliza este servicio. Ya, entonces, como decíamos, ya se requiere un conocimiento más avanzado en tema de programación. También nos ofrece lo que es la tasa de transferencia mensual. Esto es importante. Cuando compramos hosting nos dice tasa de transferencia tantos, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta porque hay páginas que queremos que sea con mucha, o sea, queremos que vean muchas personas, ¿no? Haya mucho tráfico, ¿sí? Pero eso ya depende también de nuestra página web. Por ejemplo, aquí, ¿no? Cada usuario que visita nuestra web descarga del servidor de hosting, cada página que visita, todo lo que se transfiere desde el servidor hasta cada usuario se acumula, ¿sí? Esto es mensual, ¿sí? Cada mes se acumula, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Mi sitio web tiene 10 páginas, ¿sí? 10 páginas. Por ejemplo, puede ser página de inicio, quiénes somos, contactos, blog, puede ser mis fotos, mis videos, ¿no? Entonces, esas son páginas, ¿ya? Entonces, cada página de 0,1 megabytes de medida, cada vez que algún usuario me visita, me ve de media 2 páginas. Si tengo 1000 visitas al mes, mi tasa de transferencia mensual será de 0,1 megabytes dividido o, eh, por página por 2 páginas de visitas, ¿no? Por 1000 visitas total, mi tasa de transferencia mensual llega a ser 2000 megabytes, ¿no? 2000 megabytes. ¿Qué estoy diciendo? Que una persona que visita mi página web, ¿sí? Mínimamente visita 2 páginas, ¿sí? 2 páginas. Ahora, al mes más o menos me visitan 1000 personas, ¿no? Y esas 1000 personas hacen que mi tasa de transferencia mensual sea de 2000 megabytes, ¿sí? Entonces, así es como vamos a calcular, ¿no? ¿Cuán frecuencia queremos tener o queremos que tenga nuestra página web, ¿no? Entonces vamos a calcular, ¿no? Más o menos esto es el estándar, ¿no? Un término medio, ¿sí? Entonces los servidores, en todo caso los hostings, básicamente nos dan una medida, ¿no? Tope, ¿no? Esa es la tasa de transferencia mensual, ¿no? Hay, por ejemplo, que son de pago, que, por ejemplo, que cuestan obviamente mucho más elevado, ¿no? Entonces tienen tasa de transferencia ilimitada, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí no te limitan, ¿sí? Entonces hay que ver esa parte en tema cuando estemos comprando el tema del hosting, ¿sí? Cuenta FTP, ¿no? Esto es importante también, ¿no? Esta cuenta FTP permite a través de este programa subir, digamos, archivos, ¿no? Del ordenador directamente a nuestro servidor o a nuestro espacio web, ¿sí? Entonces podemos subir ficheros, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que se hace cuando, por ejemplo, se utiliza, ¿no? Antes era muy común, ¿no? Utilizar, por ejemplo, un programa de Dreamweaver, ¿no? Entonces, con eso en tu computadora, ¿no? Sin acceso a Internet, lo diseñabas tu página web, ¿sí? O con programación. Luego tenías que subir a través de FTP, ¿sí? Al archivo para que pueda funcionar y pueda verse en el Internet, ¿sí? Entonces, todas las páginas o todos los hostings vienen con esta cuenta, ¿sí? Siguiente, cuenta de correo, ¿no? Cuenta de correo también es importante, por ejemplo, para el tema de las empresas, ¿no? Entonces, todos los correos incluyen uno mínimamente y máximo puede ser dependiendo del costo que estás pagando por este servicio, ¿no? Va desde 1, 5, 10, 20, ¿no? ¿No? Así, de forma ilimitada los correos electrónicos.
¿no? Los cuentas de correo se llaman, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Son correos corporativos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez han debido ver, ¿no? info@bancosol.com.bo, ¿no? Entonces, eso es el correo corporativo, ¿no? Entonces, todos los servicios de hosting vienen con esto. Soporte PHP. Este soporte permite colgar páginas con funcionalidades añadidas basadas en lenguaje de programación. De la misma forma, ¿no? Para manejar esta parte necesitamos saber mínimamente lo que es programación, ¿sí? Es una programación avanzada. Pero no se preocupen, lo que vamos a aprender en este curso no necesitamos saber básicamente nada, ¿sí? También los hostings ofrecen lo que es estadísticas, ¿sí? Estadísticas de cuántas personas han entrado, de qué países, de qué IPs han ingresado, de qué buscadores y todo lo demás, ¿sí? Y en el siguiente video vamos a mostrar todo eso, ¿sí? Entonces, eso también es importante, ¿sí? Ahora, si digamos no tienen, estamos en un hosting gratuito, tenemos el de Google, ¿no? El Analytics, ¿sí? Entonces, con esta herramienta también podemos medir, ¿sí? No es imprescindible, ¿sí? Pero los hostings ya vienen con este servicio. Ahora, ¿qué tipos de alojamiento existen, no? El primero, el más común, es el compartido, ¿sí? Compartido. Entonces, una persona posee un servidor y esto a la vez lo distribuye a varios, ¿no? A varios, ¿no? Entonces, eso es el compartido, ¿sí? ¿Es recomendable? Sí, ¿no? Muchos ofrecen este servicio, ¿sí? El servidores virtuales, VPS, ¿no? Entonces, esto es recomendable, por ejemplo, para las clases virtuales, para Moodle, Chamillo, para esos, ¿no? Por ejemplo, aquí, si bien, digamos, es compartido, pero aquí, en tema de lo que es el disco y RAM, son independientes para cada web, ¿sí? Entonces, cada web tiene un espacio en disco y RAM, ¿sí? De forma independiente. En cambio, en compartido, todos comparten, ¿sí? Todos comparten. Servidores dedicados. Esto es un servicio exclusivo para nuestra web, ¿sí? Entonces, esto es, por ejemplo, recomendable para cuando queremos que nuestra web sea solo posicionado, no tengamos ninguna interferencia, nada, ningún tipo de limitación. Entonces, compramos un servidor dedicado. Hosting o colocación, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es para cuando hacen compras de un servidor y lo colocan físicamente en alguna compañía de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que ver con temas de refrigeración, ancho de banda, etcétera, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, no es tan común en nuestro medio, ¿sí? Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, para el tema, perdón, para el tema de lo que es la minación de bitcoins, ¿no? Por ejemplo, se utilizan eso, ¿sí? Plan reseller, esto es para revendedores, ¿sí? Este plan. Es decir, yo quiero vender, digamos, hosting y dominio. Entonces, yo compro un espacio, ¿sí? De hosting y también puede que me den o no, ¿no? El tema de dominio, ¿sí? Entonces, yo de mi espacio que he comprado lo voy revendiendo, ¿no? Lo voy pedaceando si quieren, ¿sí? Y voy revendiendo, ¿sí? Ese es el plan reseller. Ahora bien, hablemos de lo que es hosting gratuito, ¿no? Hemos dicho que son gratuitos, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Porque no vamos a gastar ni un peso. Y buscando en el internet podemos encontrar espacios tal vez suficientes para que nosotros podamos colocar nuestra página web, ¿sí? Nuestra página web. Pero algo, como es gratuito, también tiene sus inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos te ponen sí o sí publicidad, ¿no? Entonces tienes que tener publicidad necesariamente. Y al final siempre te ofrecen servidores de pago, ¿sí? Por ejemplo, Wix, ¿no? Te dicen, haga su página web, hosting, dominio, gratis, ¿no? Pero estás un cierto tiempo, luego sí o sí tienes que comprar, ¿no? O si no, te dan de baja tu página, ¿no? Entonces el esfuerzo, el posicionamiento que has hecho, entonces no ha servido de nada, ¿sí? Ahora, siempre, ¿no? Cuando es un servicio gratuito, dependemos de ellos, ¿no? Entonces, cualquier momento ellos pueden decidir cerrar, darte va de baja, entonces, como es gratuito, no podemos esperar más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces,
Eso también hay que tener en cuenta, ¿sí? Ahora hablemos de lo que es dominio. Ya hemos dicho, ¿no? Entonces son elementos que caracterizan o que nos permite que los usuarios puedan encontrarnos en la web, ¿sí? Entonces nos buscan. Generalmente es, ¿no? www.midominio.com, ¿sí? Entonces ese es el dominio, pero ese es el dominio pagado, ¿sí? Pagado, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de dominios, hay que ver dos elementos, ¿no? Lo que son las terminaciones, por ejemplo, según su semántica, tiene que ver, por ejemplo, con .com, es para empresas, .edu es para el tema de educación, .org es para organizaciones sin fines de lucro, .net está relacionado con lo que es la red, ¿sí? Y por cierto, existen muchos más, ¿no? Muchos más. Ahora también hay otras terminaciones según país, ¿no? Por ejemplo, .es para España, .us para Estados Unidos, .uk Reino Unido, .fr para Francia, ¿sí? Entonces también existen terminaciones por países, ¿sí? Entonces puede ser incluso combinado, ¿sí? Combinado. Por ejemplo, bancounion.com.bo, ¿no ve? Entonces está combinado .com para empresa, .bo terminación del país, ¿no? Entonces puede ser también combinación, ¿sí? Ahora bien, el tema de las terminaciones dependen mucho del tema del dinero, ¿no? Por ejemplo, si queremos poner una terminación del país, entonces hay una instancia en cada país que regula esa actividad. Entonces tienen que presentar ciertos papeles y todo lo demás. No estoy tan seguro en este momento, pero en nuestro país creo que es 900 o 1200 bolivianos, ¿sí? Por tener una terminación .bo, ¿sí? .bo, ¿sí? Ahora el tema .edu, por ejemplo, igual necesitas hacer un trámite en esa instancia y en tema de Ministerio de Educación. Entonces los más comunes son .com, .org, .net, .club, .site, ¿no? Existen infinidad de terminaciones. Ahora, habíamos dicho que también existen dominios gratuitos, ¿verdad? Entonces, los dominios gratuitos básicamente son subdominios, perdón. No va a haber un dominio propio gratuito, ¿sí? No puedo tener un dominio gratuito así como www.romanpairumani.com. Eso nunca voy a poder conseguir, ¿sí? Eso sí, subdominios voy a poder encontrar en cualquier lugar, ¿no? romanpairumani.wordpress.com, romanpairumani.blogspot.com, romanpairumani.misitio.com, ¿no? Entonces encuentro subdominios, pero el dominio no voy a poder encontrar. Ahora, obviamente, ¿no? De la misma forma, tienen desventajas, ¿no? Pueden darme de baja de cualquier momento o la página se puede cerrar y ya está, ¿no? Entonces ya no puedo tener mi dominio. Entonces, hasta aquí llegamos con este video de presentación. Espero que se haya comprendido todo. Aquí abajo tenemos un foro de comentarios. Ahí pueden hacer sus preguntas, consultas, todo lo, ¿no? todo lo necesario. ¿Listo? Entonces nos vemos en nuestro próximo video.